Estoy tratando con los 4 versículos más grandiosos en la palabra de Dios, del 2º capítulo de Hechos, y los 4 primeros versículos que nos dan el relato histórico del derramamiento, del don, del nuevo nacimiento y del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice en el versículo 4 que todos los apóstoles fueron llenos del don. Cuando estos 12 apóstoles fueron llenos del don, ¿cómo sabían que estaban llenos? No se puede ver espíritu. Ellos no podían ver espíritu. Vieron las lenguas repartidas, eso sí. Vieron eso. Pero las lenguas repartidas no eran espíritu. ¿Cómo sabían que habían sido llenos? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue la evidencia? Su prueba visible en el mundo de los sentidos que habían recibido aquello de lo cual Jesucristo había hablado antes de ascender y que Dios ahora había enviado. ¿Cuál fue la evidencia? ¿Cuál fue su prueba visible? El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pneumahagion, Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. El énfasis cae en el hecho de que fueron los apóstoles que comenzaron. Ese es el énfasis. Escuchen esto. Esta es la lectura del versículo con el énfasis correcto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Comenzaron. Ellos comenzaron. ¿Quiénes comenzaron? No el Espíritu. Ellos comenzaron. El Espíritu nunca habla. Ellos fueron los que hablaron. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos hablaron en otras lenguas. Hablar en lenguas es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de la realidad y presencia interna del Espíritu Santo. No se puede ver espíritu. No se puede oler, gustar, ni tocar. Entonces, ¿cómo sabían estos apóstoles ese día que fueron llenos? Actuaron según lo que Dios en Cristo les había dicho. Ellos actuaron, vieron las lenguas repartidas, eso fue su señal. Aspiraron y llevaron a cabo lo que Dios les había dicho que habían de llevar a cabo. Lo próximo que hicieron fue hablar en lenguas. Su hablar en lenguas fue la manifestación en el mundo de los sentidos. Eso sí se podía ver, se podía oír. Esa fue la evidencia en el mundo de los sentidos de la realidad y presencia interna de su Espíritu Santo. Es aquí donde comenzó la iglesia. Este es el principio de la iglesia de gracia a la cual ustedes y yo pertenecemos. Y miren lo que la palabra dice. Fueron llenos, y al ser llenos hubo una evidencia, y solamente una, en toda la Biblia que probó que estaban llenos. Hay solo una evidencia que pueda probar que ustedes y yo estamos llenos, y eso es hablar en lenguas. Ellos hablaron en lenguas. ¿Quiénes hablaron? Ellos. ¿Estaban poseídos? No. Tenían control absoluto sobre todas sus facultades. Ellos hablaron. El hablar en lenguas es la realidad más grande en el mundo para el creyente, porque es su garantía, es su prueba en el mundo de los sentidos de que tienen a Jesucristo. El poder del Espíritu Santo adentro. Damas y caballeros, qué magnífica revelación de la palabra de Dios. Es casi increíble, pero allí está como un diamante. ¿Saben una cosa? Nadie habla en lenguas por posesión de espíritus diabólicos, porque para hablar en lenguas, usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Y a propósito, no se puede nacer de ambas simientes, de la simiente de la serpiente y de la simiente de Dios. Si usted es nacido de la simiente de Dios, tiene a Cristo adentro, y usted, por la operación de su libre albedrío, habla en lenguas. Usted habla en lenguas. Es fantástico. Escúchenme. Aquí estoy hablando español. Ahora, por el poder de Dios dentro de mí, puedo hablar en lenguas. Y cuando hablo en lenguas, esa es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de que tengo el poder adentro. Escuchen. Catapashondro, Kitimarga, Purfkandish Kitimalga, Puruka. Yo estaba hablando en lenguas. Hablar en lenguas es la prueba en el mundo de los sentidos, primero para mí, de que soy hijo de Dios, lleno de su Espíritu Santo, y en segundo lugar para usted, el creyente, un hijo de Dios también, para que usted sepa que yo soy renacido del Espíritu de Dios. Eso es, en el mundo satánico, y entre la gente controlada por espíritus diabólicos, el Dr. Wierwille les ha oído hablar y les ha visto decir que esto es hablar en lenguas entre los espiritistas. Eso es un montón de porquería. ¿Saben lo que sucede? Algún espíritu diabólico posee sus cuerdas vocales y les hace hablar. Les hace decir palabras, quieran o no quieran decirlas.
El espíritu diabólico simplemente usa su boca, su garganta, sus labios, y les obliga a proferir las palabras, les obliga a eso. Eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es como dice aquí, fueron llenos y ellos lo siguieron. Ellos lo hicieron por su libre albedrío. Es que habían recibido el don del Espíritu Santo, habían recibido todo adentro. Ahora, ¿cuál es la prueba en manifestación? No se puede ver espíritu. La prueba es que hablaron en lenguas. Luego el versículo 4 dice que hablaron en otras lenguas según el Espíritu que es Dios, según Dios les daba que hablasen. Ellos hablaron. Los apóstoles usaron los labios, la garganta, la lengua. Ellos hablaron, ellos lo hicieron por su libre albedrío. Pero lo que hablaron, pues según el Espíritu, Dios les daba que hablasen. Dios no puede hablar a su mente. Dios solo puede hablar a lo que Él es, su Espíritu. El Espíritu de Dios le enseñó a su Espíritu que estaba en ellos, y ellos simplemente movieron los labios, la garganta, la lengua. Por su propia voluntad ellos hablaron las palabras que Dios quería que hablasen. Fue lenguas para los apóstoles porque no lo entendían. Ellos tenían el don. El don es pneumahagion, Espíritu Santo. El don es la capacidad dada por Dios de llevar a cabo la acción. Bueno, ¿cuál fue la acción? La acción fue que comenzaron a hablar. Esa es la acción. Ellos lo hicieron. Ellos comenzaron a hablar. Pero hablaron según el Espíritu según Dios les daba que hablasen. Dios no podía darlo al hombre de cuerpo y alma de ellos, porque Él no nos dio la mente de ellos. Dios es Espíritu. Él solo podía darlo a lo que Él es, Espíritu. Es por eso que ninguna persona puede hablar en lenguas sino hasta renacer del Espíritu de Dios. Y la prueba en el mundo de los sentidos de que usted es renacido del Espíritu de Dios y que es su Hijo, que usted tiene vida eterna y que nunca más vendrá condenación, es que usted puede hablar en lenguas cuando usted quiere. Esa es la prueba. Así que comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba el Espíritu de ellos. Ellos simplemente movieron los labios, la garganta, la lengua. Ellos formaron las palabras. Ellos hicieron los sonidos. Y lo que hablaron fue hablar en lenguas. Eso es lo que dice el versículo 4. Damas y caballeros, 4 versículos de las Escrituras, solamente 4 en la Reina Valera. Eso es todo. Cuentan toda la historia del derramamiento original del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A los 12 apóstoles que estaban en el templo. Y recibieron poder desde lo alto, que es ser investido del poder de Dios. Dunamis, poder inherente proveniente de Dios. Ese es el relato. Ahora bien, esto es todo lo que Dios ha dado. Esto es todo lo que ha dado. Usted puede recibir lo mismo. Puede andar en la misma abundancia. Usted no puede recibir más porque Él nunca ha dado más. Siempre me maravillo cuando enseño estos 4 versículos. Me parece que en el libro Recibiendo Espíritu Santo hoy, el Dr. Wirbil tiene que haber escrito 100 y pico de páginas solo en una explicación de estos 4 versículos. Dios puso toda la experiencia en 4 versículos. Solo 70 palabras en la versión Reina Valera, 59 palabras en el texto griego crítico y 55 palabras en arameo en estos 4 versículos. Esta experiencia fue tan fantástica, la primera vez, y por supuesto que fue en un lugar abierto, en el templo, donde todos podían ver lo que estaba sucediendo. Y el versículo 5 del 2º capítulo empieza a contarnos algo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. En el día original del derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, solo judíos por religión recibieron. Más adelante veremos cuándo entran otros, pero en este primer día solo recibieron judíos por religión. Judíos por religión. Dios le había dicho a Israel que sería su pueblo y que Él le guiaría y que Él le enseñaría. Pero los hijos de Israel, los judíos por religión, ¿saben lo que le hicieron al Señor Jesucristo? Al Hijo unigénito de Dios, le crucificaron. Ahora, una vez más, y esta es la última vez, una vez más Dios viene a Israel, a los judíos por religión, y Él derrama su don del Espíritu Santo sobre ellos, y sobre ellos únicamente, en el día de Pentecostés, sobre ninguna otra persona, pero esta es la última vez. Ahora como nación no reciben, y verán más adelante donde entre nosotros, pero en este día solo ellos recibieron. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo,
¿Qué estruendo? Se produjeron muchos comentarios sobre el hecho de que estos 12 galileos habían recibido algo insólito, muy poco usual. Y hecho este estruendo, ¿cómo iba a hacerse un estruendo, clase, si hubiera sucedido en el aposento alto tras puertas cerradas con una velita en el rincón? No, fue en el templo, todos lo vieron, se hizo un estruendo, se esparcieron las nuevas por Jerusalén como un reguero de pólvora, porque había miles de visitas en Jerusalén para esta solemne fiesta de las semanas y de Pentecostés. Allí estaban. Era una hora de oración. Muchos de ellos ya estaban en el templo a las 6 de la mañana, hora nuestra, para la primera hora de oración. Luego la tercera hora, a las 9 de la mañana, había más allí. Así que se hizo un estruendo. Escuchen, dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Miles llegaron a la carrera, y ellos estaban confusos. Estaban confusos y trastornados. Estos judíos de religión estaban trastornados. ¿Qué les hizo estar confusos? Aquí está lo que les hizo estar confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto fue lo que les hizo estar confusos. ¿Oyeron a estos 12 apóstoles hablar en sus propias lenguas? Eso es lo que los trastornó. Es que eran 12 galileos. Estos 12 galileos no podían hablar estos otros idiomas y dialectos. Los galileos hablaban arameo del norte. Ese es el único idioma que sabían. ¿Se acuerdan que en el tiempo de la crucifixión, una sierva le dijo a Pedro, «Puedo percibir por tu idioma que eres uno de los discípulos del Maestro»? Y Pedro como que lo negó y pasó un buen rato maldiciendo algo. Ella podía ver que eran galileos por el arameo del norte que hablaban. Ahora, lo que hizo confusos a los judíos en el día de Pentecostés fue que aquí había 12 hombres hablando en idiomas, que eran lenguas desconocidas para los que hablaban. Pedro no sabía lo que estaba hablando, pero allí estaba sentado un grupo de personas de otro país. Ellos entendían cada palabra que Pedro decía. Hablar en lenguas para Pedro, pero para ese grupo era un idioma conocido. Aquí estaba Mateo hablando en lenguas. Fue lenguas para Mateo, pero allí estaba sentado un grupo de personas que entendían cada palabra que decía Mateo. Aquí estaba Juan hablando en lenguas. Él no entendía lo que decía, pero allí estaba sentado un grupo de personas que entendían cada palabra que decía. Eso fue lo que les dejó confusos, les trastornó. Bueno, ¿cuál es la explicación? Muy sencillo. Hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es que el milagro de Pentecostés, ya les enseñé el fenómeno de Pentecostés, y ahora en este versículo se encuentra el milagro de Pentecostés, donde cada hombre les oyó hablar en su propio idioma. Ese es el milagro. ¿Por qué es el milagro? Porque Dios nunca prometió en su palabra que al ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, usted hablaría en un idioma que un grupo de personas en el público entendería. Pero ¿quién es responsable del contenido de lo que usted habla? Dios. En Hechos 2, versículo 4, dice que los 12 apóstoles hablaron lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, según Dios les daba que hablasen. El contenido de lo que usted habla es responsabilidad de Dios. El hecho de que hable es responsabilidad suya. En el día de Pentecostés ellos hablaron, pero lo que hablaron fue responsabilidad de Dios. Dios lo dio a los hombres. ¿Y qué les dio Dios? Dios le dio a Mateo algo y él lo habló. Para Mateo fue lenguas. No sabía lo que significaban las palabras ni nada, pero allí estaba sentado un grupo de personas y ellos entendieron todo. Por eso fue el milagro de Pentecostés. En unas pocas oportunidades en los años de investigación bíblica que el Dr. Weevil ha llevado a cabo, la exactitud de la palabra de Dios, hemos visto este mismo acontecimiento milagroso. El Dr. Weevil y su señora estaban administrando el Espíritu Santo en una clase en California. La cuñada del doctor, su cuñada, también estaba ahí. La señora a quien condujeron a recibir el Espíritu Santo en manifestación había estado buscando por 25 años. Formaba parte de un grupo de personas que creían en hablar en lenguas. Durante 25 años había querido hablar en lenguas, y nunca habló en lenguas, sino hasta la noche en que el doctor Weevil terminó de enseñar la exactitud de la palabra de Dios, y entonces lo hizo. ¿Y sabe una cosa? Ella habló en alto alemán. El doctor Weevil entiende alto alemán. El alto alemán es un idioma conocido para él, pero totalmente desconocido para ella. Ella no sabía nada de alto alemán, y cuando empezó a hablar en lenguas, allí estaba,
en alto alemán perfecto, la pronunciación perfecta, la articulación perfecta, las palabras perfectas, todo totalmente perfecto. Para ella era lenguas, pero es cierto, para el doctor y la señora Wirville era un idioma conocido. Esto ha sucedido una variedad de veces en nuestro ministerio. Yo entiendo la grandeza de este segundo capítulo aquí por la integridad y la exactitud de la palabra de Dios. Es sencillo. Miren aquí, el versículo 7 dice: y estaban atónitos, trastornados, estaban confusos, estaban atónitos. ¿Por qué estaban atónitos? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Eso es lo que dijeron. Ellos no saben hablar esos idiomas, y sin embargo están hablándolos. No es de maravillarse que estuvieran trastornados, que estuvieran atónitos. Así es, dijeron: estos tipos son todos galileos. Una magnífica verdad. ¿No son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿cuál es la explicación de por qué hablan estos otros idiomas y dialectos? ¡Caramba! Que los judíos declaren esto es magnífico. Veremos esto desarrollarse más adelante. Sigamos. Versículo 8. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, nuestro idioma, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Damas y caballeros, estos judíos aborrecían los galileos. Los galileos eran un grupo menospreciado. Se les permitía venir a adorar a Jerusalén, pero al venir a adorar, no se les permitía vivir dentro de la ciudad de Jerusalén. Fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén, en el monte de los olivos, se reservaba un área para ellos llamado el Cerro Galileo. Cuando venían los galileos, tenían que alojarse en el Cerro Galileo. Es allí donde debían pasar la noche. Durante el día iban al templo, pero por la noche tenían que vivir allá afuera, porque los de Judea simplemente les aborrecían. En el Antiguo Testamento, en una época en que se estaba construyendo el templo, los galileos enviaron a decir: nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes, ¿no podemos venir a ayudarles? Y los de Judea les contestaron a los galileos diciendo: muchachos, quédense por allá, no les queremos aquí. Estos que hablaban en lenguas eran galileos. Y estos judíos que odiaban a esos galileos, estos judíos que aborrecían a esos galileos, ¿saben lo que dijeron acerca de hablar en lenguas? Y estos judíos aún no habían renacido. Solo esos 12 apóstoles habían renacido, eran llenos del Espíritu Santo. Pero los otros que aborrecían a los galileos, ¿saben lo que dijeron acerca de hablar en lenguas? Dijeron: estos hombres están hablando las maravillas de Dios. Damas y caballeros, cuando ustedes hablan en lenguas, ¿qué están hablando? Las maravillas de Dios. ¿No le gustaría a usted hablar las maravillas de Dios? A mí sí. Esa fue la declaración de los judíos que no habían renacido, que hablaban acerca de los galileos aborrecidos que sí habían renacido. Y dijeron de ellos: están hablando de las maravillas de Dios. En el transcurso de los años en nuestro ministerio hemos oído a la gente decir que habían estado en una reunión en algún lugar y que habían oído a alguien hablar en lenguas, y que esa persona había maldicho a Dios hablando en lenguas. Esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios dice que cuando hablaron en lenguas, hablaron las maravillas de Dios. ¿No les gustaría hablar las maravillas de Dios? A mí sí. Por supuesto que sí. El versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos. Puedo entender que estuvieran perplejos. Si uno no entiende de qué se trata de hablar en lenguas, si uno no entiende cómo se hace, si uno no entiende la verdad de la palabra de Dios, es obvio que uno va a estar perplejo. No es ninguna vergüenza estar perplejo, pero permanecer en ese estado de perplejidad, cuando las respuestas están disponibles, sí que es una vergüenza. Que Tomás dudara no fue una vergüenza. Él obtuvo una respuesta. Así es cuando uno está perplejo y no busca respuesta. Eso es una vergüenza. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Luego se presenta el otro grupo, y siempre tiene que haber alguien así cuando se manifiesta la grandeza y el poder de Dios. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están tajados, borrachitos.
Dios mío. Decían Hechos hace poco que cuando recibieron el Espíritu Santo estaban en la postura de oración. Estaban sentados, decentes, estaban en orden. Y cuando una persona se llena del Espíritu, no se pone como un borracho. En el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu. No se tambalearon, no temblaron, no se tendieron en el piso, no gritaron ni saltaron. Simplemente hablaron sencilla y bellamente como les hablé yo hace poco. Yo hablé en lenguas, igual como lo haré ahora mismo, para que puedan ver cuán bello y cuán sencillo es. Katapashondro, kitimarrakaloshka, mifar katipolki, mashkutu kalaishka, pitifata kitimorgo. Ellos simplemente hablaron bellamente en lenguas, y esos judíos incrédulos no podían negar la realidad de ello, porque lo podían entender. Fue lenguas para Pedro cuando habló, igual como hace pocos momentos cuando yo hablé, fue lenguas para mí, no lo entendí. Pero si esto hubiera sido el día de Pentecostés, hubiera habido un grupo allí que hubiera entendido cada palabra que hablé. Y esos judíos incrédulos que aborrecían los galileos dijeron, estos hombres están hablando las maravillas de Dios. Pero los que se burlaban dijeron, estos tipos están borrachos, llenos de mosto. Y entonces Pedro se pone en pie. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 más 1 son 12, allí están todos los apóstoles, todos los 12 se pusieron en pie, pero Pedro fue el que habló. Y ahora no va a hablar en lenguas, ahora Pedro va a enseñar y va a predicar el primer mensaje en la iglesia cristiana. Y qué gran mensaje es este. Voy a analizar este mensaje en parte para ustedes, pero ahora mismo quiero que vean que Pedro se puso en pie con los 11, que él alzó la voz y que les dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. 50 días antes, según Juan 20, ¿dónde estaba Pedro? Las puertas cerradas por miedo a los ¿qué? A los judíos. ¿Dónde estaba el resto de los apóstoles? En el mismo lugar. Ahora, el día de Pentecostés, inmediatamente después de este derramamiento, a eso de las 9 de la mañana, hora nuestra, algo le había sucedido a este Pedro y a los otros. Cuando Pedro se puso en pie, lo primero que dijo fue, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, escúchenme, oíd mis palabras. ¿Qué le cambió a este hombre? ¿Qué le cambió a este hombre de un hombre lleno de miedo a un hombre de gran creencia y valentía? ¿Qué le cambió? Damas y caballeros, está aquí mismo esa experiencia de Pentecostés cuando él fue lleno del poder del Espíritu Santo y pudo hablar en lenguas, que era su prueba en el mundo de los sentidos.